¿no? De cómo era la histología del timo, ¿no? ¿Se acuerdan de que en el timo teníamos unas zonas funcionales, que son los lóbulos tímicos? En estos lobulillos del timo tenemos en cada uno una corteza y una médula, ¿no? Y hay distintas cosas que pasan en la corteza y en la médula, ¿no? Y bueno, aquí hay un ratón y en este ratón pueden ver que en la espalda tiene un parche blanco y este parche blanco es piel de rata, ¿no? De una rata blanca. Fíjense que esta piel de rata blanca incluso pues ha permitido crecer normalmente el pelo, ¿no? Ha sido correctamente tolerada por este ratón. ¿Qué ha tenido que pasarle a este ratón para que no rechace la piel de rata? Pues que ha sido timectomizado en el periodo neonatal. Como el rechazo de tejidos es también parte de la respuesta inmunológica, si el animal no tiene timo, no va a tener células que puedan reconocer a la piel de rata como cosa ajena. Por lo tanto, no va a haber rechazo. Entonces vamos a repasar esto un par de veces, ¿no? En este esquema súper sencillo, ya les insisto, es bastante conceptual el capítulo, entendiendo qué es lo que pasa. De verdad, es fácil retener todo lo demás. De la médula ósea nacen los precursores de célula T, ¿no? O sea, no salen las células T maduras. Las células T maduras se obtienen del timo, ¿no? Entonces las células nacen inmaduras en la médula ósea y de aquí se desplazan al timo y penetran al timo como células doble negativas. ¿Qué significa doble negativas? Que no tienen ni CD4 ni CD8. Ocurre un proceso de maduración y más bien empiezan a tener dos tipos de receptores, ambos, CD4 y CD8. Y aquí va a ocurrir un proceso que se llama instrucción tímica. Y en esta instrucción tímica voy a tener primero un proceso que se llama selección positiva. En el timo hay unas células epiteliales tímicas. Estas células epiteliales tímicas presentan complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Aquí no importa, no están presentando antígeno, son, son moléculas propias, ¿no? Presentan en todo caso péptidos de antígenos propios, pero no nos interesa que la célula se active por esto, simplemente que sea capaz de unirse. Las células que se unen van a recibir señales que les permiten la supervivencia. Y si la célula, por decirlo de alguna manera, es ciega y es incapaz de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad propio, entonces la célula va a sufrir apoptosis por abandono. Entonces, en esta selección positiva, las células que pasan la prueba, las células que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad de las células de epitelio tímico,
son las que sobrevivirán y las células que no son capaces de unirse exitosamente al complejo mayor de histocompatibilidad, estas son destruidas. Bien, ahora tengo puras células que sí son capaces de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad. Y aquí vienen algunas células dendríticas a exponer distintos antígenos a las células. Nótese que este proceso está ocurriendo incluso en el feto y en el recién nacido, que todavía no han tenido exposición a ningún antígeno extraño, a ningún antígeno que no sea propio. Nótese que si no ha habido inflamación, que si no ha habido presencia de PAMP, no voy a ser capaz de iniciar una respuesta inmunológica, ¿no? No hay razón para poder iniciar la respuesta. Entonces, ¿qué me ocurre? Si alguna de las células intenta activarse, porque ha habido un reconocimiento hacia los péptidos propios o tiene muy alta afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad propio, en ambos casos, en este contexto, esto va a hacer que las células que han hecho esto, que se han unido con demasiada fuerza, que se han unido y se han querido activar frente a las sustancias propias, sean eliminadas, ¿no? Entonces, en este caso, las células que pasan esta prueba, que sí cumplen con el requisito de quedarse unidas al complejo mayor de histocompatibilidad, se pierden. A esto se llama selección negativa. Entonces, la selección negativa permite la retirada de las células con autoinmunidad. Ahora tengo células T simples positivas, ¿no? Luego de este proceso, vamos a verlo ahora un poquito con más detalle, vamos a tener células que son o CD4 o son CD8, las cuales ahora sí van a ser liberadas a la circulación como células T maduras. Bien, entonces ahora ya saben qué es la instrucción química, qué es la selección positiva y la selección negativa, y aquí viene más de esto mismo. Esto no es para estresarse, es para que entiendan simplemente cuál es el mecanismo, cómo ocurre esto. Las células entran originalmente a través de la unión corticomedular, ¿no? Los vasos sanguíneos que permiten la entrada de estos precursores de las células T se encuentran en la unión corticomedular del timo. Y aquí ven que existen distintos estadios de células dobles negativas de acuerdo a los receptores que tienen presentes en su membrana. Entonces, estas dobles negativas, nótese que no tienen TCR, ¿no? Esta es la principal característica. No tienen todavía el receptor de célula T. Y nótese que en el estadio doble negativa 3 van a ocurrir una de dos cosas. Va a haber la revisión de si la célula está produciendo o no la cadena beta del TCR. Si tiene la cadena beta del TCR, va a pasar a un estadio de doble negativa 4, ¿no? Con un pre-TCR, un TCR que solo tiene cadena beta y no alfa. Y si no tiene cadena beta, voilà, significa que tiene cadena gamma delta, una TCR gamma delta. Si es una célula gamma delta, directamente para esta célula va a ocurrir el, el proceso posterior de selección negativa. Entonces, las células, aquí en este caso se puede ver como que la célula pues decidió abandonar el bachillerato y se entró a la academia para hacer otra cosa, ¿no? Una carrera técnica, ¿no?
Y la otra siguió en la universidad, ¿no? Y le toca más pasos. Estas células gamma delta son sobre todo frecuentes en los epitelios, en las mucosas, en la piel. Son en general nuestras células, por así decirlo, fronterizas. Permiten el reconocimiento de antígenos incluso de forma directa, no limitado al complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, no me interesa la prueba de que si reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, siendo que estas células con receptor gamma delta no necesitan el complejo mayor de histocompatibilidad forzosamente para poder activarse. Pero sí, las células gamma delta que reaccionan a lo propio sí serán eliminadas. De esta doble negativa 3 que fue al 4, ahora tengo una célula doble positiva, ¿no? Entonces, si la célula tiene su TCR alfa beta, ¿no? Tiene su receptor TCR completo, nótese ahora que esta célula tiene además CD4 y CD8, ¿no? Es una célula que va a ser doble positiva. ¿Y para qué quiero yo una célula doble positiva? Lo que pasa es que no sabemos si esta célula va a superar el cotejo, ¿no? El enfrentamiento frente a las células epiteliales tímicas, recibiendo de la célula epitelial tímica complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2. Entonces, lo único que sabemos hasta este punto es que la célula sí tiene PCR, ¿no? Sí debería unirse al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, pero piensen en que hay complejo de clase 1 y de clase 2, y que el receptor TCR fue hecho completamente al azar, así que no tiene necesariamente que poder unirse ni a la molécula de clase 1 ni a la clase 2. Puede que no se una a ninguno. Entonces, si no se puede unir, estas células que no sean capaces de unirse van a ser descartadas. Y tal vez la célula, ¿no? Tiene un TCR que se unió a la molécula de clase 1. Listo. Entonces, esta célula va a ser seleccionada como una célula CD8, ¿no? Entonces, si la célula ha sido capaz de que su TCR se una al complejo mayor de histocompatibilidad de la célula del epitelio tímico, entonces esta célula ha tenido que unirse además a través de su correceptor CD8. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es una célula CD8 positiva. Entonces, el receptor que no ha sido usado es eliminado, ¿no? Si la activación ocurrió a través de CD8, se pierde el CD4 y viceversa. Bien, entonces en este paso, lo que estoy teniendo es la selección positiva. ¿Qué permite esa selección positiva? Tener linfocitos T que son capaces de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Y esto ocasiona la restricción por complejo mayor de histocompatibilidad, que ya habíamos visto antes con esta comparación de que las células hablan un idioma o dos, ¿no? Entonces, si la célula aprendió a escuchar en un idioma, pues está probado que sabe reconocer ese idioma, ¿no? Eso no significa que sea capaz de reconocer otros, ¿no? Si, no sé, si yo salgo, ¿no? Y grito, ni hao, ¿no? Y alguien se da la vuelta, pues, pues esa persona sabe chino, ¿no? No me consta que sepa ninguna otra cosa, pero muy probablemente si reconoce el saludo, ¿no? Si le digo, здравствуйте, ¿no? Pues
Privyat, ¿no? Probablemente sabe ruso, ¿no? En cambio, para quien no reconoce eso, pues no es nada y no hacen caso. Bien, ahora todo esto había ocurrido en la corteza tímica y ahora vamos a pasar estas células hacia la médula del timo. Aquí en la médula del timo es que se va a enfrentar a estas células a los antígenos propios presentados por estas otras células presentadoras de antígeno en la médula. Aquí ya sabemos que las células ven, que reconocen correctamente, pero además queremos quedarnos solamente con las que no ataquen a lo propio. Primer paso, si la célula es ciega, da exactamente lo mismo, ¿no? No va a servirnos para nada. Entonces, solamente han sobrevivido las células que sí ven, pero me interesa que vean y no ataquen a lo propio. A este proceso de generación de tolerancia se le llama selección negativa. Y ahora sí, nuevamente, estas células que han pasado la selección negativa van a ser básicamente de estas dos clases. Células que están restringidas a reconocer las moléculas a través del complejo de clase 2, a estas se las llama CD4, ¿no? Las células helper, y las que están restringidas a reconocer a través de clase 1. Estas son las CD8, ¿no? Tóxicas. Ahora estas células son las células maduras, inmunocompetentes que encontramos en la periferia. Interesante historia, ¿no? Cómo, cómo existe un mecanismo de control tan fino para que las células de verdad estén en las mejores condiciones posibles. Fíjense que esto es una cosa muy exigente. Imagínense que el colegio fuera así. Aquellos que directamente no son capaces de superar las notas, ¿no? No es que se aplacen y den desquite, ¿no? Son eliminados de este mundo. Luego, si ve que no va a ser capaz de entrar a la universidad, se les da la oportunidad de poder hacer una carrera técnica, ¿no? Algún oficio. Y si entraron a la universidad, tienen nuevamente que hacer otros controles. En cualquiera de estos controles, si no pasan, no es que se van a quedar repitiendo al año, son destruidos, ¿no? Si se hiciera así, pues bueno, la población mundial sería bastante menos, pero también habría bastante menos problemas, ¿no? Eso es el orden natural de las cosas. Bueno, así pasa con nuestras células. A esto se le llama ontogenia, ¿no? De cómo surgen las células. Bien, aquí, pues ya saben, para poder decir lo que se ha dicho antes, se han hecho experimentos. Y en este experimento, básicamente, se está demostrando algo. Tengo un ratón de esta cepa híbrida, ¿no? B y K, ¿no? B por K. Y a este le pongo un injerto, ¿no? Le he quitado el timo y le pongo ahora un timo ajeno, que también es BK. Y a este le pongo el antígeno del cangrejo herradura, ¿no? Bueno, este cangrejo herradura es un animal muy raro que tiene una sustancia que se llama hemocianina, ¿no? Es como la hemoglobina, pero transporta cobre. Y bueno, básicamente ningún animal normalmente está expuesto a estas moléculas, así que siempre es la primera vez. Bien, ¿qué pasa? Pues que voy a encontrarme con células T capaces de proliferar en presencia de células presentadoras de antígeno, tanto del haplotipo B como del K, ¿no? O sea, lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo un ratón que es BK? ¿No? Pues su médula ósea es BK, pero le he sacado el timo y le pongo un timo solo del haplotipo B.
Luego de que lo expongo a la hemocianina del cangrejo, voy a encontrarme con que ahora solamente va a responder a las células presentadoras B y no a las K, ¿no? Y lo mismo al revés, cuando solo expongo al K, van a reconocer K y no a las B. Ya, y aquí tienen unas células, ¿no?, que han sido tratadas con la deoxiguanosina. ¿Qué hace la deoxiguanosina? Mata a las células presentadoras de antígeno, mata a las células dendríticas, mata a los macrófagos. Y pueden ver que el tratamiento con estas moléculas, ¿no?, de deoxiguanosina no hace ninguna diferencia en la capacidad de reconocer el antígeno. Por lo tanto, las células que presentan el antígeno no son las células presentadoras de antígeno, sino en este caso, ya lo saben, son las células epiteliales del timo. Y pueden notar, ¿no? O sea, el animal, no importa que el ratón sea PK, ¿no? Que su médula ósea haya producido células que tienen ambos haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto no importa. Es básicamente como decir, bueno, todos nacemos en algún lado, ¿no? Entonces, imagínense a alguien que nació en Brasil, pero fue criado en Francia sin escuchar nunca el portugués, pues va a hablar francés y punto, ¿no? Entonces, lo que muestra esto es que no importa dónde haya surgido la célula, sino en el timo qué complejo mayor de histocompatibilidad haya presentado antígeno a estas células. Eso es lo único que va a quedar demostrado. Recuerden, no importa cuál sea mi complejo mayor de histocompatibilidad, mi receptor de la célula T ha sido generado de forma completamente aleatoria. Así que la capacidad que tiene mi receptor de célula T para unirse al complejo mayor de histocompatibilidad no depende de cuál es mi complejo mayor de histocompatibilidad. Pero sí, mis células T, las células que tengo en circulación, están limitadas a poder reconocer exclusivamente a mi propio complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque las células que tengo en mi circulación que no han sido capaces de reconocer mi complejo mayor de histocompatibilidad, han muerto, ¿no? Entonces, las únicas células que sí nos van a quedar son las que sí reconocen mi propio complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto generalmente significa, como ya lo saben, ¿no?, que son uniones tan específicas que requieren una afinidad ni más ni menos que justo lo necesario, que no va a haber reconocimiento por otras moléculas. Bien, ¿y qué estamos viendo aquí? Tengo unos ratones. Fíjense, ¿no?, el detalle de la ilustración. Normalmente las crías tienen proporcionalmente la cabeza más grande y el cuerpo más pequeño que los adultos, pero en este caso la representación de la cría del ratón es simplemente una figura reducida del mismo dibujo del ratón adulto. Bueno, tengo unos ratones recién nacidos. A unos ratones espero que simplemente maduren y les pongo un injerto, ¿no? Son ratones de la cepa A, y siendo adulto le coloco un injerto de piel de la cepa CBA. Miren lo que pasa, el injerto de piel es rechazado. Pero ¿qué pasa si yo tengo a este ratón y siendo pequeñito, ¿no?, siendo un ratón bebé, le inyecto las células CBA, ¿no?, del ratón donante de la otra cepa?
Y ahora espero a que sea adulto y le coloco el injerto de piel. Resulta que ahora el animal tolera esta piel. Esto significa que aquellos antígenos que hayan estado presentes durante la selección negativa en el timo, estos van a ser tolerados. ¿Y de cómo se supo esto? Bueno, pues hay animales, ¿no? También esto pasa en las personas, que tienen normalmente gemelos, ¿no? Hay animales que tienen gemelos no idénticos, ¿no? Los mellizos, los gemelos fraternos, ¿no? Gemelos no idénticos. Y a veces, ¿no? Y aquí viene la cosa, estos gemelos no idénticos son monocoriales, ¿no? O sea, son gemelos no idénticos, pero les tocó compartir la misma placenta. Entonces, pongamos un ejemplo fácil. Saben que una persona del grupo sanguíneo O siempre va a producir anticuerpos en contra del antígeno del grupo sanguíneo A. Pero imagínense el caso de una pareja, ¿no? La madre es A, el padre es O, han engendrado unos gemelos no idénticos y que comparten una sola placenta, y uno de los hermanos es A y el otro de los hermanos es O. Como comparten una sola placenta, lo que va a pasar es que se van a mezclar las sangres de ambos hermanos, ¿no? Podría ser también A y B, ¿no? Se van a mezclar las sangres de los hermanos y entonces al cuerpo del O le van a entrar hematíes A, pero incluso ya desde esta etapa del desarrollo. Entonces, lo que va a pasar es que este sujeto, siendo O, es incapaz de producir anticuerpos en contra del grupo sanguíneo A. Así de sencillo. Entonces, siendo O, es tolerante al antígeno A, porque este antígeno A ha estado presente durante la selección negativa en el timo. Bueno, esto podría tener consecuencias curiosas y hasta sombrías, ¿no? Si uno quiere que, por ejemplo, el hermano mayor le pueda donar un órgano al hermano menor, por si es que fuera necesario, le inyecto al recién nacido un poquito de sangre del hermano mayor para que de esta manera, en el timo del menor, se eliminen las células que sean capaces de reconocer a las células del mayor. Por lo tanto, más adelante, estas células van a ser toleradas si es que fuera necesario. Ya, pero se dan cuenta de que esto no se hace. ¿Por qué? Bueno, pues hay otras implicaciones. Si el hermano mayor ya es más maduro, no es un bebé, un niño grande, lo que podría ocurrir es que estas células inmunocompetentes maduras de este hermano mayor sean capaces de destruir, ¿no? O sea, cuando las células estas van a entrar al cuerpo del menor, va a ocurrir un injerto contra huésped, ¿no? Entonces, las células injertadas sí podrían provocar daño en el cuerpo del receptor, porque si no, pues ya todo estaría hecho, ¿no? Todo el mundo debería al nacer recibir células de todos los vecinos y amigos, ¿no? Para que si más adelante lo necesito me pueda trasplantar, pero bueno, no es tan fácil. Hay un gen que se llama aire. Este gen aire dirige la expresión ectópica de antígenos órgano-específicos en el timo.
¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo yo asegurarme de que va a haber tolerancia frente a la proteína básica de la mielina, por ejemplo, ¿no? De que si me encuentro con una célula y se expone a la proteína básica de la mielina, fijo que no haya ninguna célula que ataque a esta molécula. Pues bueno, resulta que esto que acabo de decirles no ocurre y es la razón por la que puede haber gente con esclerosis múltiple. Pero volvamos al asunto. La mayor parte de todas las moléculas organoespecíficas, excepto algunas, ¿no? De algunos lugares que son inmunoprivilegiados, pero moléculas así como la insulina, ¿no? Que se producen en otros órganos, se producen también en el timo. O sea, de esta manera, el timo permite la eliminación de células que, por ejemplo, sean intolerantes a la insulina, ¿no? Entonces, si una célula intenta atacar la insulina, aunque esa célula no haya conocido una célula beta de un islote de Langerhans, igual esa célula va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque se produce insulina dentro del timo solamente para hacer la presentación del antígeno y así con numerosas otras moléculas específicas de órganos. Las excepciones son moléculas que provienen de lugares donde ya saben que existen barreras, ¿no? Como la barrera hematoencefálica o la barrera hematotesticular o el humor acuoso, ¿no? Entonces, si a una persona se le inyecta un extracto de cristalino humano, esa persona pronto desarrollará cataratas, ¿no? Va a generar anticuerpos en contra de las proteínas del cristalino, porque en condiciones normales las proteínas del cristalino nunca tienen contacto con ninguna célula inmunológica, porque como ya lo saben, el humor acuoso es acelular. Lo mismo, la barrera hematotesticular. Si un hombre recibe inyecciones de espermatozoides, va a producir anticuerpos antiespermatozoide porque nunca sus linfocitos T han conocido los antígenos espermáticos y entonces va a destruir a sus precursores para producir los gametos. Y entonces se va a quedar estéril. O en el caso, ¿no? Que pasa algunas veces, de personas que ya tienen predisposición genética, porque tienen menos células T reguladoras y que tienen un complejo mayor de histocompatibilidad que sí les permita reconocer bien moléculas de la mielina, ¿no? Pero hay gente que sufre un accidente, por ejemplo, ¿no? Tiene un trauma, ¿no? Tiene un trauma en el sistema nervioso y como consecuencia de ese trauma desarrollan enfermedades neuromusculares, ¿no? Pueden desarrollar esclerosis múltiple, pueden desarrollar miastenia gravis, ¿no? Distintos problemas, sencillamente porque el sistema nervioso no está bien representado en el timo para poder hacer la selección negativa. Bueno, aquí básicamente les muestra a una célula presentadora de antígeno que está presentando el antígeno del virus de la coriomeningitis linfocítica murina. Y lo que tengo aquí es una célula transgénica, la cual específicamente tiene, ¿no? O sea, la he modificado para que tenga sí o sí el receptor del virus de la coriomeningitis. Y estoy haciendo aquí que esta célula beta también está modificada genéticamente y le he metido el gen de la glucoproteína del virus de la coriomeningitis. ¿Qué va a pasar?
Pues que si esta célula ha sido estimulada, lo que va a ocurrir es que esta célula activada va a destruir a esta célula del islote de Langerhans. Entonces, en condiciones normales, ¿no? Esto no pasa porque el antígeno que fue expuesto en su momento puede ser distinto que el que le ha expuesto la otra célula presentadora de antígenos ante la verdadera infección del virus de la coriomeningitis, pero en este caso lo que estamos viendo es que esa célula transgénica, que sí tiene el receptor, pero que no estaba activado porque no hay moléculas proinflamatorias, nada, no reacciona, aún teniendo el receptor que reconoce al antígeno, pero en este caso, una vez que ya ha sido activada, ahora sí va a reconocer y va a ocasionar la destrucción de las células de los islotes de Langerhans por la presencia del antígeno del virus de la poliomielitis. Bien, todo esto era de linfocitos T. Ahora aquí les está mostrando algunas de las características de los linfocitos B, aquí, ¿no? Las distintas etapas de desarrollo, ¿no? La célula progenitora linfoide, pro-B, pre-B, célula B inmadura, célula B madura. Aquí se ve desde cuándo comienza a tener el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, cuándo pierde el receptor de interleuquina 7, desde cuándo tiene el CD32, desde cuándo tiene el CD23, ¿no? O sea, se puede reconocer en qué estadio se encuentra una célula en su maduración simplemente analizando cuáles son las moléculas que sí tiene y que no tiene en su superficie. Pero no hay timo para las células B, es realmente un poquito más sencillo. En este caso, en el desarrollo de estas células B, vamos a tener distintas citocinas que van a conducir a que se expresen ciertos factores de transcripción que van a condicionar a la maduración de la célula a otro estadio. Y fíjense este ejemplo prodigioso de reciclaje. Tengo una célula pre-B y esta célula pre-B puede que llegue a tener el factor de transcripción PAX5. Si es así, esta célula pre-B va a convertirse en una célula B o puede que esa célula pre-B, ¿no? Tiene todo, es una célula pre-B, ¿no? De esa dinastía pre-B, pero no tiene PAX5. Esta célula todavía es rescatable y se la puede convertir en célula T, en célula NK, en célula dendrítica, en neutrófilo, en macrófago, en osteoclasto, ¿no? Todo un, todo un reciclaje, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Te va mal en tu segundo parcial de inmunología, puedes estudiar derecho, arquitectura, música, ¿no? Hay reciclaje. Sí, lograste vencer todas las demás instancias, pero lo que realmente importa no pudiste, bueno, pues no pasa nada. Siempre puede haber un nuevo comienzo. Ahora, esto pues no lo tenían muy claro antes. Existen distintas estirpes de células B. En este caso pueden ver que en el hígado fetal, ¿no? Recuerden que el hígado fetal era también un órgano hematopoyético. Tenemos células madre, salen de aquí las células pre-B, y estas células, ¿no? Que eran originalmente del hígado fetal, van a ser de la estirpe B1, ¿no? Son las células B1. Estas células son autorrenovantes.
son predominantes en cavidades peritoneal y pleural. Son T independientes y producen anticuerpos de baja afinidad, incluyendo los que se llaman inmunoglobulinas M, anticuerpos naturales. Es decir, si yo tengo una infección en el peritoneo, lo primero que va a ocurrir es que se van a desarrollar células B que no requieren de la asistencia del timo, ¿no? Entonces ya saben, generalmente son contra bacterias y cosas de esos, que es justamente lo que puede ocurrir en cavidades pleural y peritoneal, ¿no? Y estas células dependen de sí mismas, ¿no? Se van multiplicando en estas cavidades y ya está. Y los anticuerpos que estas producen son sobre todo de clase IgM, que son de baja afinidad, y son los que producen los anticuerpos anti-A, anti-B del grupo sanguíneo, ¿no? O sea, yo no me he puesto sangre del grupo A, sin embargo, produzco anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo esta producción de anticuerpos naturales que dependen de este linaje B1. Y las células que provienen de la médula ósea, ¿no? Que son las del linaje B2. Estas sí dependen de la médula ósea, ¿no? O sea, si requiero más linfocitos B, voy a producir más en la médula ósea. Se encuentran sobre todo en órganos linfoides, ¿no? Son esas células B que estaban en el vaso, en el ganglio linfático, ¿no? Dependen del linfocito T, ¿no? Son las células clásicas, ¿no? Que reconocen sobre todo antígenos proteicos y producen anticuerpos de alta afinidad de clase cambiada, ¿no? Son las productoras de IgA, las productoras de IgG o IgE. Entonces, estas dos estirpes de linfocitos B coexisten en los individuos e incluso puede existir en algunos casos un traspaso, ¿no? De que las células se conviertan de un tipo a otro. Pero aquí nos damos cuenta de que existen lugares que son inmunoprivilegiados, ¿no? Como en este caso, peritoneo, pleura, ¿no? Que tienen su propio sistema inmunológico aparte, que generan sus propias células, ¿no? B en este caso, aparte, y que ni siquiera necesitan que vengan linfocitos T específicos. ¿Por qué? Porque necesito, pues, en estos casos, una respuesta inmunológica mucho más precoz, ¿no? O sea, si se me están entrando bacterias al peritoneo, necesito una respuesta inmunológica que sea más rápida y quizás no tan específica. Bueno, aquí les muestra el proceso de la recombinación, ¿no? Es lo mismo que habíamos visto anteriormente para la célula T, y también de exclusión alélica, que bueno, básicamente ya entienden qué significa esto. Si yo ya produje una molécula, recuerden que tenemos una pareja de cromosomas y tengo los genes BDJ paterno y materno. Si el paterno ya se activó, pues el materno deja de usarse, y si el materno se activó, el paterno deja de usarse. Y si en algún momento el paterno falla, el materno está listo para salvar la situación, ¿no? Pues porque si no, tendríamos por los dos lados, ¿no? Tendríamos la producción de TCR, tendríamos la producción de receptor de célula B de dos clases, ¿no? Uno según el gen de papá y otro según el gen de mamá. No. Hay siempre un solo tipo de molécula en la superficie que ha sido elegido según lo que recibió de papá o de mamá, ¿no? Solo se va a leer el gen de uno de los cromosomas. Bien, aquí les muestra la concentración de proteínas autólogas
puede notarse que, por ejemplo, prácticamente no existe proteína básica de la mielina en la circulación y, por tanto, apenas un mínimo de las células T son tolerantes a esta proteína básica de la mielina, ¿no? Existe un poquito más de tiroglobulina en la circulación, bueno, entonces algo más de linfocitos T. Sin embargo, existe muchísima cantidad de albúmina en el suero y contra esto todas las células T y todas las células B son totalmente tolerantes, ¿no? No hay anticuerpos antialbúmina propios, ¿no? Eso es tan difícil de que ocurra. Pueden ver que las células B necesitan concentraciones mayores del antígeno para hacerse tolerantes que las células T. Y bueno, la explicación es muy simple, es que la célula T no reconoce ella misma la presencia del antígeno, sino que depende de que alguien más se lo presente. Bien, entonces, cuando cualquiera de las muchas células presentadoras de antígeno presenta el péptido de alguna de estas moléculas a la célula T, para esa célula T eso fue todo. ¿Se entiende, no? Para la célula T, el reconocimiento del antígeno no depende de cuánto haya en el suero, sino de cuántas células le puedan presentar el péptido. Así que aún habiendo menos cantidad de antígeno en la circulación, es más probable que una célula T reciba esto a que lo haga una célula B, que depende del grado de afinidad que tiene su propio receptor de la célula B. Entonces pueden notar que básicamente hay más de 1000 veces más células T tolerantes. O la concentración, ¿no? Si lo queremos ver más fino, la concentración necesaria para poder tolerizar a una célula T es 1000 veces menor que para una célula B. Bien, aquí les muestra un ratón que es deficiente de la molécula C5 del complemento. Es un ratón deficiente de C5. De este ratón saco su célula T helper, ¿no? Nótese que sus células T helper no tienen razón para ser tolerantes al C5 porque esta molécula no estaba presente en el animal cuando, cuando se hizo la selección negativa. Ahora coloco esta célula que no es tolerante en un ratón normal y la inmunizo con C5, ¿no? Entonces, el ratón normal tiene C5, pero aquí le estoy poniendo más. Esta célula verde, que no es tolerante, seguramente se va a encontrar con, con algún linfocito B que tampoco sea tolerante, ya lo saben. Hace falta mucha más cantidad de antígeno, ¿no? No hay tanto C5 en la circulación como para hacer que las células B sean tolerantes. Entonces, si aumento la concentración de C5, muy probablemente alguna célula le presente C5 a esta célula del ratón que no conocía el C5 y la consecuencia va a ser que produce los anticuerpos. Pero si yo pongo células T helper del ratón que es normal, por más que tenga células B que son intolerantes, lo que va a pasar es que no pasa nada, pues. Saben que la célula B necesita la colaboración de la célula T colaboradora para poder producir anticuerpo. Entonces, aunque la célula B no sea tolerante y sí sea capaz de producir anticuerpos anticomplemento, como no tiene una célula T que se lo permita, entonces no producimos anticuerpos en contra de esto. ¿Se entiende, no? Esa es la razón tan exquisita, ¿no? Tan bonita, por la cual
tenemos estos mecanismos de estimulación timo-dependiente y timo-independiente. Es una de nuestras armas para disminuir el riesgo de autoinmunidad y además de producir anticuerpos solamente contra aquellas cosas que de verdad hace falta. Si no, tendríamos que producir anticuerpos de muchas clases distintas frente a muchas cosas y la concentración relativa de cada uno de los anticuerpos frente a todas las cosas que hay en la naturaleza sería muy poca para poder actuar. Aquí están los mecanismos de autotolerancia. Hay distintas cosas, ¿no? Ya saben, siempre les invitan a leer el texto. Lean siempre, por favor, después de cada capítulo. No se dejen sorprender. Un caso, por ejemplo, es el silencio, ¿no? Si no hay el antígeno, no va a haber selección de receptores para el antígeno propio, ahí no pasó nada. La delesión, ¿no? Si es que la presencia de antígeno propio permite la destrucción de las células que lo reconocen. La anergia, ¿no? Que ya saben que no es la destrucción, pero sí es la incapacidad de reaccionar. El abandono, ¿no? Recuerden, las células B dependen de la célula T, así que si la célula T no está, por más que haya células B o células T citotóxicas que pudieran reconocer algún antígeno, si no tienen ayuda de otras, tampoco van a hacer absolutamente nada. Y también la supresión por células reguladoras, ¿no? Entonces, en este caso, ese mismo antígeno también está estimulando a la célula reguladora, la cual bloquea la acción de estas otras, ¿no? Entonces, estas son las formas de supresión de la respuesta inmunológica. Y aquí les muestro pues el resumen, ¿no? En el principio tenemos una célula progenitora hematopoyética, esta madura, ¿no? Por un lado, en el timo, hasta que obtenemos células inmunocompetentes que están en la circulación, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera etapa, ¿no? Tenemos células egresadas. Pero claro, las células realmente no interesa que simplemente estén patrullando el cuerpo, nos interesa lo que hacen cuando de verdad les toca funcionar, ¿no? Esa es la tesis. Entonces, ahora tengo las células inmunocompetentes y ahora entró el temido antígeno por el cual nacieron. Y ya saben lo que pasa con esto. Entra el antígeno, las células que sí reconocen el antígeno se multiplican y dentro de todas las células que se han multiplicado vamos a tener una estirpe de células efectoras y otra estirpe de células de memoria que van a venir a reemplazar a las células vírgenes que en su momento fueron estimuladas por el antígeno en mayor cantidad, ¿no? Y las células efectoras, una vez que se acabe el antígeno, van a ser eliminadas. Aquí les muestra la capacidad para poder hacer la permisión de las células NK. Entonces, aquí tengo una célula NK inactiva y esta célula NK inactiva, ¿no? Una célula T, una NK virgen, por así decirlo, se va a unir pues al complejo mayor de histocompatibilidad de una célula normal. Si esto no ocurre, o sea, si la célula NK no conoce cómo es una célula normal, no va a reconocer pues una célula anormal. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿No? Esta célula NK, que ahora conoce cómo es el complejo mayor de histocompatibilidad, queda activada, queda instruida. Y ahora, cuando esta célula se encuentre con una célula infectada o tumoral que tenga algún ligando activador, esta célula va a poder destruir a la célula infectada. Por el contrario, si tengo una célula NK inactiva y solamente la enfrento frente a una célula infectada o tumoral, pero no conoce cómo es una célula sana, no va a actuar, ¿no? Ese es el beneficio de la duda.
¿no? Si no sé cuál es el estándar, ¿no? Cuál es la medida que tiene que tener una célula, pues, no puedo juzgar si la puedo matar o no, pero si yo ya sí tengo cuál es la medida correcta de la célula, y pues la célula NK se encuentra con una célula que no cumple con ese estándar, pues hasta ahí llegó esa otra célula. Esto les muestra la transferencia de inmunoglobulina, ¿no? Ya saben, inmunoglobulina G, desde los meses últimos del embarazo hasta el nacimiento. Les muestra, ¿no? Esto en porcentaje con respecto al nivel adulto. Pueden ver que un recién nacido tiene incluso un poquito más de niveles de anticuerpo que el adulto, pero a los pocos meses de haber nacido, también los niveles de anticuerpos caen rápidamente, ¿no? Típicamente el nadir ocurre entre el tercer y el cuarto mes, ¿no? Donde este tiene la más baja cantidad de anticuerpos. Pueden ver, ¿no? Que al principio todos son anticuerpos maternos, pero prontamente se empiezan a producir otras clases de anticuerpos. Entonces, justamente cuando decaen los anticuerpos maternos, el bebé empieza a producir sus propias inmunoglobulinas G, poco a poco también va produciendo sus inmunoglobulinas M, ¿no? Antes del año ya tiene una cantidad normal de inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G tarda más tiempo, ¿no? Se tarda varios años en tener una cantidad normal de inmunoglobulina G. Típicamente, ¿no? Estamos hablando de que se tarda al menos 2 a 4 años en tener una capacidad completa para poder producir inmunoglobulina G. Y las inmunoglobulinas A, D y E incluso pueden tardarse más. De hecho, mucha gente permanece deficiente de inmunoglobulina A o empiezan recién a producir inmunoglobulina A con 10 años, ¿no? Entonces, las otras clases de anticuerpos pueden tardar más tiempo en producirse y esto pues marca una diferencia. O sea, de verdad el sistema inmunológico de los niños es inmaduro y esto hace que tengan más riesgo de morirse con las infecciones. Y claro, cada quien por su genética y por su entorno puede tener distintas condiciones. Bueno, no vamos a entrar a estas diapositivas. Básicamente aquí les muestra la inmunidad de una planta, ¿no? O sea, demostrando, ¿no? que el sistema de respuesta inmunológica ya estaba presente incluso en criaturas más antiguas. Y aquí básicamente les muestra, ¿no? Lo de la bolsa de Fabricio y del timo, ¿no? Entonces, en el caso de las aves, en la rabadilla, se encuentra el órgano que permite la maduración de los linfocitos B, ¿no? Que en los mamíferos ocurre eso en todo el cuerpo, pero en las aves ocurre específicamente en esta bolsa de Fabricio, que es como el equivalente del timo para células B en aves. Y bueno, aquí les muestra la superfamilia de los genes de inmunoglobulina, que bueno, es lo que permite el reconocimiento de numerosas cosas dentro del sistema inmunológico. Y ya estamos. Entonces, ya tenemos una ojeada. Ya saben que siempre tienen que leer de cómo es la ontogenia de las células del sistema inmunológico, ¿no? Hay cosas súper obvias, ¿no? Que todas las células provienen del progenitor común de la médula ósea. A partir de ahí se genera progenitor común linfoide, mieloide, que hay ciertas citocinas que hacen producir ciertas clases de células, que es la selección positiva, selección negativa. A este proceso se le conoce como instrucción química, ¿no?
qué características tienen algunos de estos estadios, que hay células dobles positivas, dobles negativas, todas estas cosas. Bien. Con esto hemos acabado lo que se llama inmunología básica. ¿Qué significa inmunología básica? Pues que aquí no hemos hablado de ninguna enfermedad, no hemos hablado de ningún trastorno, ¿no? Simplemente hemos mencionado cómo es el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Sí hemos hecho algunos relatos clínicos ahí, ¿no? Sobre todo del coronavirus. Pero en los próximos temas, ya para el final, vamos a ver justamente la inmunología aplicada. Es decir, vamos a ver inmunodeficiencias, autoinmunidad, alergias, vacunas, ¿no? Todas estas utilidades prácticas, la utilidad clínica que tiene la inmunología, que es seguramente lo que más les interesa, ¿no? Esto es inmunología básica. Hasta aquí lo que va a entrar para este segundo parcial. Para el final, ya saben, o sea, básicamente puede entrar cualquier tema, pero obviamente va a estar enfocado ya en inmunología aplicada, ¿no? O sea que evidentemente, si yo les pregunto sobre la alergia, que si la alergia está provocada por qué clase de anticuerpos, ustedes podrían decir, no, pero eso es una pregunta del primer parcial, ¿no? La inmunoglobulina E, eso es tema de anticuerpos, claro. La inmunología aplicada forzosamente implica como base el conocimiento de la inmunología básica. Así que no sirve como excusa argumentar que se repite el conocimiento. No, pero esto de que el neutrófilo no funcione es una cosa, no es neutrófilo, esto lo vimos en el capítulo 1 de inmunidad innata. Claro que sí. Y si tengo una inmunodeficiencia de la inmunidad innata, voy a ver nuevamente el neutrófilo para el examen final. Debido a esto, aunque las preguntas van a ser únicamente sobre el temario final, tienen que entrar firmes con el conocimiento de toda la asignatura. Se los digo porque ya saben, el final viene bien pegado siempre del segundo parcial. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Muy bien. Entonces, ya saben, el examen, si Dios lo permite, va a ser a las 5 de la tarde. Hoy es así como estaba programado. Fuck. En Y bueno, realidad el examen ya está pronto el programado para link las 9. para las 9. Sí, Ah, 9 no. de la mañana. Ah, excelente. Pues les mando en un rato el link entonces. ¿Están seguros? Yo solo tengo la fecha. Sí, Doc, el primer parcial sí fue a las 5, pero esto no lo programaron a las 9. Ya. ¿Y qué va a pasar con el grupo C? Voy a estar en clases con ellos. ¿Tienen otro horario de examen? No, Creo que es doctor, el mismo, Doc. es a las 9, dice. Entonces se van a perder la clase. Yo tengo parcial de patología a las 9. Sí, sí, aclárenme eso, ya saben. A mí me da exactamente igual pasarles el link ahorita que a medianoche. Pero cuando les hacen la programación de los exámenes, justamente se considera que no les cruce pues con otras asignaturas. Así si me dicen que ustedes tienen el examen, pero justamente yo mismo tengo que dar la clase al siguiente grupo, ya me constaría que voy a fregar esta misma clase al otro grupo y no hay tiempo para hacer recuperaciones.
Así que idealmente hay que dar el examen a una hora a la que no tengan otras clases ni exámenes. ¿Tienen alguna clase o algún examen a las 5? No, doctor. No, doctor. No, doc. No, doctor. Muy bien, no les diré esto a los del otro grupo igual, ¿no? Pero ya saben, cuando publique, pues eso ya va a ser para todos. Me interesa que todos den el examen al mismo tiempo, ¿no? Soy el mismo docente, son las mismas preguntas, es el mismo temario. Entonces, está mal que un grupo vaya a estar atrasado una clase porque justo del examen y ustedes sí hayan avanzado la clase. Doc, yo estoy con el cronograma. La verdad es que a nosotros nos da igual dar a las 5 de la tarde, porque no tenemos ninguna materia. Pero según el cronograma sale inmunología ABC, viernes 4 de junio, todos a las 9. Cristina, es que el cronograma a veces no se hace tan bien. Si hubiera sido por mí, más bien se le hubieran dado el feriado, que no creo que hayan salido de procesión virtual por el Corpus Christi, ¿no? Pero he recibido la instructiva en el grupo de docentes de que no se haga ninguna actividad el día jueves, porque es feriado, y que tampoco se haga ninguna actividad el sábado por día del docente. Y eso que el día del docente es domingo. Por eso quiero quedar con ustedes para que no surjan sorpresas, porque si no ahorita me van a tragar los del otro grupo, porque falta solo una hora, a las 8:35 se van a conectar para pasar su clase, y que les diga, muy bien señores, están listos para pasar el examen, les va a caer como una patada, porque van a estar con una clase de retraso, ¿no? Habrá que hacerles otra clase a los del grupo. Por eso se los digo. Entonces, ¿alguien tiene objeción para tomarlo igual que la otra vez a las 5 de la tarde? En ese caso es mejor a las 5, entonces, Doc, así no se perjudican los del C. Excelente. Amén. Feliz examen. Estudien. Hasta luego. Doc, una pregunta. Sí, ¿El tema de hoy entra? claro, pues que entra. Obviamente, ya han visto que es muy conceptual, así que de verdad con lo que les he dicho ya tienen bastante para poder tener la idea clara, pero sí, entra, estaba así Es programado. ontogenia y filogenia. Sí, pero bueno, les voy a preguntar lo obvio, ¿no? Selección positiva, selección negativa, esas cositas nada más. Está bien, Doc, gracias. Entonces, Muy bien. hoy a las 5 de la tarde el parcial. Sí, a menos que surja algún inconveniente, pues les escribo y quedamos de nuevo. Pero yo creo que justamente cuando se programó anteriormente el examen a las 5 de la tarde, esto era porque ambos grupos no tenían ninguna otra actividad a esa hora. Eso es también lo que les comunicaré a los del grupo C. Así van a estar también más tranquilos de que no tienen examen ahorita mismo. Está bien, doctor, listo. A las 5. Gracias, Doc. Muy bien, Está bien, doctor. cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hablamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.